Inteligencia espiritual. Alfred Binet, en 1900, definió la inteligencia como la capacidad para resolver problemas y adaptarnos a la vida, lo famoso coeficiente intelectual. Howard Gardner, en la década de los 80s y 90s, estudió los tipos de inteligencia, diciendo que hay varios tipos de inteligencia, como la musical, la interpersonal, la lingüística, la lógica matemática, etc. Hay una inteligencia muy importante que se ha estudiado en los últimos 20 años, 30 años, que es la inteligencia emocional, que es la capacidad de entender y manejar las propias emociones, más la capacidad de entender las emociones de las demás personas y llevarse bien con ellas. A esto se le llama también el coeficiente emocional. Daniel Goleman tiene un libro muy interesante en los años 90 sobre el tema. También existe, actualmente se está estudiando, la novena inteligencia, que es la inteligencia espiritual. Howard Gardner le llamó inteligencia existencial. También se le conoce en algunos libros como inteligencia trascendente. ¿Qué es la inteligencia existencial? Es la capacidad para situarnos a nosotros mismos con respecto al cosmos y a los rasgos existenciales de la condición humana, como son el significado de la muerte, el destino final del mundo, el amor a otras personas o la inmersión en un trabajo de arte. Howard Gardner, década de los 90s. La inteligencia espiritual es el complemento de la inteligencia emocional y la lógico-racional y faculta para afrontar y trascender el sufrimiento y el dolor. Da habilidades para encontrar el significado y el sentido de nuestros actos. Sohar y Marshall en 1997 así lo definen en su libro Inteligencia Espiritual. Robert Emmons, también en el año 2000, define la inteligencia espiritual como la capacidad que abarca la trascendencia del hombre, el sentido de lo sagrado y los comportamientos virtuosos. Frances Vaughan, en el 2002, define la inteligencia espiritual como la vida interior de la mente y el espíritu y su relación con el ser en el mundo. ¿Cuáles son las características de una persona con alta inteligencia espiritual? Capacidad para cuestionarse sobre el sentido de la vida, grado elevado de autoconocimiento, capacidad de inspirarse en ideales y valores, capacidad para enfrentar el dolor, capacidad de sacrificio, rechaza hacer daño a otros, es reflexivo, etc. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es una persona con alto coeficiente espiritual o inteligencia espiritual? Es una persona de fe, es una persona que manifiesta esperanza, las virtudes del perdón, la capacidad de arrepentimiento, que es diferente a la culpa. El arrepentimiento es racional, es saludable el arrepentimiento, convertir algo que está mal en algo que esté bien, o sea, arrepentirse, cambiarlo. Humildad, que es contrario a la soberbia. Esas son las características de una persona con inteligencia espiritual. Desafortunadamente también se da el caso de las personas con bajo coeficiente espiritual o baja inteligencia espiritual. ¿Cómo son esas personas? Son superficiales, manifiestan muchos miedos, inseguridades, desconfianza, celos, envidia, falta de compasión, misericordia con los demás, incapacidad para sacrificarse por las demás personas. Desgraciadamente, ese es síntoma de baja inteligencia espiritual. Pero la buena noticia es que la inteligencia espiritual se puede desarrollar. ¿Cómo? ¿Cómo se puede desarrollar la inteligencia espiritual? Con prácticas de silencio, oración, meditación, retiros, música inspiradora, si eres cristiano católico, con los sacramentos, pensar en el sentido de la vida, ejercicios de meditación, oración, ejercicio físico incluso, obras de caridad, etc. Stephen Covey dice que la inteligencia espiritual es la más fundamental y central de todas las inteligencias, pues se vuelve la guía principal de las demás. La inteligencia espiritual, dice Jesús Aceves, es la capacidad de resolver problemas de tipo existencial y morales. Preguntas para analizarse con inteligencia espiritual. ¿Qué tipo de preguntas o problemas resuelve la inteligencia espiritual? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la misión personal de cada persona? ¿Con quién se puede casar una persona? ¿Con quién me caso? ¿Cómo soporto el dolor de una pérdida? ¿Qué pasa después de la muerte?
¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Cómo sé que lo que es moralmente correcto o incorrecto? ¿Qué debo hacer para convertirme en una mejor persona? Son preguntas que resuelve la inteligencia espiritual. Ejercicios. ¿Cómo se puede desarrollar la inteligencia espiritual? Para esto hay que llevar cursos, talleres, pero prácticas de silencio. Diariamente 5 o 10 minutos de silencio, sin música, sin ningún tipo de distractor como el teléfono o la televisión. Relajación. Hay que tomar cursos de relajación. Incluso en YouTube hay técnicas de relajación. Meditación. Hay técnicas, hay libros de meditación. Científicamente, ¿verdad? Hacer meditación bien controlada, sin llegar a cosas raras o que se salgan de control. Meditación científica, hay técnicas para meditar. Ejercicios, ¿verdad? De meditación controlados. La oración también, ¿verdad? 5 o 10 minutos de oración diario. Está probado que ayudan mucho a las personas a estar más tranquilas, relajadas, llevan una mejor vida. El agradecimiento. La psicología positiva ha estudiado muchas fortalezas y ha descubierto que el agradecimiento, la persona agradecida, es una persona saludable, física, emocionalmente, espiritualmente.